Ya está con nosotros, ya está en la línea el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Neri Ruiz. El consejero presidente nos va a estar hablando acerca de esta determinación que se dio en el Instituto Estatal Electoral para que en Echojó y Huatabampo solamente integrantes de comunidades indígenas puedan postularse por una diputación local. Que por cierto es lo que estamos diciendo el otro día, ¿no, Juan? No recuerdo yo alguna vez algún representante diputado, algún legislador, un representante indígena en el Congreso, a menos yo no recuerdo, tú tampoco recordabas, ¿no? Neri, buenos días, estás en la línea. Buenos días, soy Juan Antonio, buenos días, Denise. ¿Sí escuchaste lo que comentaba aquí la compañera de que no se ha registrado un diputado indígena en la historia del Congreso del Estado? No tengo el dato preciso de que se haya una persona autoscrito señalado como indígena, pero sí creo yo que ha habido personas que han representado a esa comunidad. Sí, tenemos diputados que han pasado por el Congreso y que han ido y que representan a varios grupos indígenas, ¿no? Pero pues sí, uno así puro indígena, no creo que no lo hemos tenido, la verdad. Que sea directo de una etnia, pues. Creo, mire, aquí, Juan Antonio, Denise, lo importante es que derivado de una distritación nueva o redistritación en el año 2022, es que el Instituto Nacional Electoral determinó que había 3 distritos indígenas, y eso lo hace con base en los criterios que señala la ley electoral a nivel federal, en donde dice que aquellos distritos en donde haya más del 40% de la población indígena será considerado con esa característica. Entonces, desde 2022 ya se definieron que 3 distritos, y estos son en Navojoa, Echojó y Huatabampo, en el estado de Sonora, eran de características indígenas porque tenían más del 40% de la población. Entonces, eso es lo que da pauta a que tengamos nosotros ahora que definir cuál de esos 3 distritos y dónde se tienen que postular por parte de los partidos políticos personas que pertenezcan a esas comunidades. Y es por ello que la semana pasada nosotros emitimos un acuerdo que se le denominan acciones afirmativas, y esto en donde se definió cuántos y cuáles serían los distritos en donde exclusivamente los partidos políticos deberían de postular personas pertenecientes a las etnias de esa región. Y estos fueron Echojó y Huatabampo, y se definió que fueran 2 de los 3 porque así es como lo señalaron los últimos criterios que marcan los tribunales, en donde ya obliga a las autoridades electorales a que digamos cuántos y cuáles sean los distritos. Por eso la importancia de difundirlo, y pues esa es la razón del por qué se llegó a tener que definir esa parte de candidaturas. Sí. Neri, 2 preguntas. Una, quiere decir que los yaquis, que es la población indígena más representativa que tenemos en Sonora, es porque se divide en 2 distritos, por eso no alcanzaron a tener o a postular un distrito por parte de la tribu yaqui. Es una. La otra pregunta, dentro del movimiento que hicieron de distritos, Álamo ya no es la cabecera del distrito 21. No, Huatabampo, primero uno es Huatabampo, es el distrito 21. Ya la nueva distritación no tenía la cabecera, de hecho en Huatabampo, en Álamos, perdón, pero es Huatabampo ahora la cabecera. Y segundo, la principal población indígena, según el propio censo del 2020, son los mayos, aquí en la entidad. Entonces, con base en esos criterios, tenemos que la concentración mayor de población indígena está en la región Mayo. Sin embargo, los criterios esos son con base en el censo de población del 2020, y es que se definió que esos 3 distritos, que eran el 19 de Navojoa, el 20 de Echojó y el 21 de Huatabampo, tenían más del 40% de la población indígena. No así el resto de la entidad, porque así como lo señalan también la población de la comunidad yaqui, que es una etnia originaria que es Sonora, no alcanzó esos porcentajes en cuanto a los distritos, por ejemplo, el 15, 16 y 17, que son de Cajeme. Entonces, por eso es con base en población y los criterios que señala la ley electoral. ¿Qué porcentaje de población tienen, presidente, entonces Echojó y Huatabampo de población indígena? Echojó tiene el 63.15%. Y Huatabampo tiene el 54 pasadito, 54.5% de población del total del distrito, que es indígena. Oye, presidente, okay. ¿Y cómo asegurar
de que los partidos no hagan chapuza. Son muy vagos los partidos políticos y que sí, pues hay que hacer las cosas como son, pues, y que realmente sean originalmente representativos de la comunidad indígena mayo. O sea, ¿qué requisitos nos pueden enumerar unos dos los más importantes para decir, bueno, si es dentro de la tribu, o van a consultar ustedes como... Mire, es muy importante, José Antonio, porque el mismo día que aprobamos esta acción afirmativa para definir cuáles distritos eran los indígenas y dónde, se aprobó también otro acuerdo y que tiene que ver con unos lineamientos, se denominan de autoadscripción calificada en materia indígena. ¿Esto qué significa? Que anteriormente, para que una persona postulara, por ejemplo, en regidurías o en otro tipo de figuras, a una persona perteneciente a la comunidad étnica de cualquiera de las 9 que hay en el estado, con el solo hecho de manifestarlo, es decir, que la persona señalara que pertenecía a una etnia, ya se tenía por cumplido. Y ahora lo que hicimos fue aprobar unos lineamientos especiales que también aprobó el Instituto Nacional Electoral el año pasado, en donde ahí esa autoadscripción calificada ahora viene, digamos, fortalecida con una serie de elementos. Y le pongo el ejemplo, ahora tendrán que presentar una solicitud para acreditar que pertenecen a esa comunidad indígena, pero además un grupo o una autoridad tradicional les deberá dar una constancia, es decir, deberá señalar un grupo o una autoridad tradicional indígena o una asamblea comunitaria también, deberá de señalar que reconoce a la persona que pertenece a la etnia, si esa persona ha prestado algún servicio en la comunidad, si radica en esa comunidad. Es decir, son una serie de elementos adicionales, ya no nada más decirlo, sino que tendrán que acreditarlo. Y luego, adicionalmente, ese mismo lineamiento señala que cuando se hagan los registros en esos distritos, nosotros tendremos que darle la máxima publicidad y tendremos que señalar y publicar quiénes son, además de hacer entrega de la información de esas constancias de las mismas autoridades. Es decir, tendríamos que ir a preguntarles casi de nueva vuelta, una vez que ya se registran, si es cierto lo que están señalando esas autoridades. Es decir, será transparente y público para evitar esas simulaciones que usted señala. Muy bien, pues bien por esa parte, presidente, y precisamente ahora sí que estamos abordando el tema de las cuestiones locales, ¿no? Los registros, presidente, los tiempos, ¿cómo van? Si nos pudiera recordar el calendario local para el caso de diputaciones, ayuntamientos también. Así, mire, las precampañas son del 22 de enero al 10 de febrero, son los 20 días de precampaña. Después viene el plazo de registro, que sería del 31 de marzo al 4 de abril. Y por último, la campaña, que ya sería del 20 de abril al 29 de mayo. Esto es tanto para diputaciones como para ayuntamientos. Pero hay unos ayuntamientos, o ya estamos entrando en todos los ayuntamientos, porque recuerdo que ciertos ayuntamientos tienen este tiempo de campaña por el número de habitantes que tienen, otros para otras fechas, ¿no? O ya son todos generales. No, ya se homologó todo, porque ya se homologó todo. Una situación complicada, en donde había desfases en cuanto a los tiempos de campaña. Entonces ya quedó un solo plazo de 40 días para campañas para todos los ayuntamientos, para los 72 en la entidad. Neri, y esta medida y estos cambios que están teniendo, porque creo que también los partidos están obligados a llevar candidatos de la comunidad LGTB, también de la comunidad de discapacitados, algo así, ¿no? Tienen que llevar los partidos y registrar de ese tipo de candidatos, ¿verdad? Sí, mire, nosotros tomamos esas determinaciones con base en estudios que hacemos y en consultas. Le pongo el caso de la cuestión indígena. En la cuestión indígena realizamos varias consultas durante el mes de noviembre y diciembre. En el caso de las comunidades, por ejemplo, de personas en situación de discapacidad o de la comunidad LGBT, también ya realizamos unos foros. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos un foro para personas en situación de discapacidad en el DIF, aquí en Hermosillo, en donde ahí los consultamos para que pues nos hagan sus propuestas. En el caso de la comunidad LGBT también tuvimos un foro y una exposición por parte de un experto en donde se les dio a conocer cuál es la reglamentación, la normatividad, y en su caso estamos en ese proceso de consulta. Una vez que concluyamos con eso, haremos lo mismo, por ejemplo, otro acuerdo para emitir acciones afirmativas a favor de esos grupos en situación de vulnerabilidad, se le llama. Es decir, son aquellos grupos que no han sido representados históricamente
en donde nosotros tomaremos acciones en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral para definir en dónde podrían participar, y eso es para garantizarles que los partidos políticos tengan la obligación de postularlos, tanto a las personas en situación de discapacidad como a las personas de la comunidad LGBT. Presidente, y ahora veíamos también por ahí que señalaba usted que al momento hay como que en proceso 7 candidaturas independientes. Y se nos hacían poquitas a mí y a mi compañero, pues preguntarle si en efecto en comparación con otros procesos electorales aquí en Sonora, si bajó en efecto este tipo de candidaturas. Fíjese que van ahorita 6 de ayuntamiento y 4 de diputaciones. Sí son pocas, creo yo, pues, sin embargo se vence el 11 de enero el plazo para el registro. Actualmente se han estado presentando solicitudes de información y han empezado a registrar y a llenar los formatos esas 10 personas que le menciono, pero están apenas en vías de cumplimiento. Creo que sí son pocos, pero le digo, queda tiempo todavía porque es hasta el 11 de enero cuando se va a vencer el plazo para que presenten la solicitud de intención, y nosotros tendremos hasta el día 21 de enero para resolverles la procedencia o no a esas personas que aspiran a las candidaturas independientes. Neri, y para este año electoral, pues ya se les aprobó el presupuesto. Estamos hablando que el instituto va a tener un gasto de cuánto aproximadamente y cuánto se le va a repartir a los principales partidos políticos. Fíjense que estamos hablando de que ya se aprobó el presupuesto del instituto. Nosotros tenemos ahí un presupuesto de 599.5 millones de pesos. Es el total del monto del financiamiento. Más o menos 204 millones de pesos son correspondientes a partidos políticos, un 32%, 33% casi. Entonces, y eso en el mes de enero se va a distribuir conforme lo señala la ley. ¿Por qué? Porque también incluye gastos para campaña. Entonces, ese es un porcentaje. El resto nosotros lo tenemos dividido en cuanto a la parte operativa del instituto, que tiene que ver con cubrir los requisitos de nómina y de gasto operativo del propio instituto, que estamos hablando de cerca de 120 millones de pesos. El resto sirve para proceso electoral, y esto es porque hay una contratación de, por ejemplo, aproximadamente 2.250 personas, más o menos. Entonces, eso más la documentación electoral, el material electoral que ya tenemos, se instala un PRE, por ejemplo, y toda la serie de gastos de las oficinas en los 93 consejos, que son 72 municipales y 21 distritales. Entonces, eso más los gastos normales de operación que tenemos. Entonces, esa es la distribución que tenemos del presupuesto. Y finalmente, ¿cuántos partidos políticos van a estar interactuando aquí en el estado de Sonora? Son 7 partidos nacionales y tenemos 3 locales al final. Ya eso es definitivo, inamovible. Nuevo nomás tenemos uno, ¿verdad? Y otros que mantuvieron su registro o van por el registro nuevamente, ¿no? 2. Sí, es uno nuevo, el partido sonorense, que es el único que logró su acreditación. ¿De dónde salió ese partido, Neri? Yo nunca escuché ese partido, ¿eh? No sé tú. No, sinceramente no. Partido sonorense. Es nuevo ese partido. Lo acabamos de aprobar en el mes de julio de este año. Neri, pues te agradecemos que nos hayas compartido esta información aquí en Nota Central. Vamos a estarte dando guerra, Neri, así que para que nos tengas ahí y que ojalá que sigan ahora sí que sigan ahí las modificaciones que tengan que hacer, pues para que las distintas comunidades de la población ahora sí tengan representación ahí con los funcionarios. Gracias. Pues muchas gracias, Juan Antonio, muchas gracias, Denise, y pues decirles que nos sigan ahí en el Instituto Estatal Electoral. Todas las sesiones de nosotros son públicas, los acuerdos son publicados de manera previa a la sesión, es decir, pueden conocerlos todos los ciudadanos y las ciudadanas que quieran, e invitarlos a que nos acompañen, pues, y con gusto yo también, cuando ustedes me inviten, estaré ahí con ustedes. Te vamos a estar haciendo el apoyo porque es importante la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Realmente es importante y le batalla a veces el instituto, ¿eh? Así es, hay que invitar a la ciudadanía a participar y nosotros estamos atentos ahí para cualquier información que soliciten. Muchas gracias.